Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues le damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su amor y misericordia que nos ha regalado. Es por ello, hermanos, que estamos una vez más reunidos, después de haber cantado a nuestro Dios, después de haber leído ya por el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Pues ahora vamos a enfocarnos, a escudriñar, a meditar y a reflexionar unos minutos en la palabra de nuestro Dios. El tema para esta tarde lo encontramos allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al verso número 8. Voy a dar lectura a esta porción bíblica. Dice así: y Achab vio la nueva Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es Judá, y dejó allí su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí, luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Y comió y bebió y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios en Horeb. Esta es la lectura, hermanos. El tema que vamos a estudiar tiene como título: levántate, come, porque gran camino te resta. Y vamos a llevar nuestro pensamiento a los días del profeta, que muchos de nosotros lo reconocemos, hermanos, por su hazaña que tuvo. Estoy hablando del profeta Elías. Este profeta, hermanos, que vivió en los tiempos del rey Achab, y Jezabel, la mujer de este rey, enfrentó una situación compleja en su vida. En esos días, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se había desencaminado del camino de nuestro Dios y se había tornado a los ídolos. Había una gran idolatría dentro del pueblo de nuestro Dios. Entonces Elías se dispuso, hermanos, como único profeta, a desafiar aquella gran idolatría. Y dentro de ese desafío se encontró con 450 profetas de los que adoraban al dios Baal. Y consistió en que ese encuentro tenía que haber una señal. ¿Quién era el que en realidad adoraba al Dios de verdad, al Dios verdadero? De manera que el profeta Elías dijo a los 450 profetas de Baal que tenían que tomarse una ofrenda
2 bueyes, partirlos en pedazos, acomodar leña y que invocaran al Dios de quien ellos creían si era el verdadero o el Dios de Elías. Pero la cuestión era que el Dios que iba a hacer descender fuego del cielo y que quemara el holocausto, ese era el Dios verdadero. Dice la palabra de nuestro Dios que hicieron así, aceptaron aquellos 450 profetas de Baal y comenzaron, hermanos, a acomodar todo aquel sacrificio con leña, hicieron altar, despedazaron los bueyes y comenzaron a invocar a su Dios. Desde la mañana hasta mediodía, dice que estos hombres se sacaban, se cortaban, chorreaban en sangre sus cuerpos, invocando a su Dios, y no había respuesta alguna. El profeta observaba y en forma de burla les decía: llamen a su Dios. A lo mejor está durmiendo, a lo mejor está descansando, a lo mejor se habrá ido de paseo. Llámenle más fuerte. Y estos profetas de Baal lo hicieron, y casi a rayar la tarde del día, dice, hermanos, que no hubo respuesta. Entonces el profeta se levantó y dijo: voy a clamar a mi Dios, pero antes de que yo clame, quiero que le rieguen agua a todo el sacrificio, la leña. Y le regaron una vez y lo hicieron otra vez, hasta que dice que toda la leña se mojó y todo el sacrificio corría el agua por todo el derredor. Entonces el profeta oró a Dios, invocó, e inmediatamente Dios hizo descender fuego del cielo, lo cual consumió todo el sacrificio, la leña y aún hasta el agua, como que si hubiese sido un combustible de gasolina que lo lamió todo el fuego. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, el versículo 19, el capítulo 19, perdón, verso 1, dice que Elías mató a aquellos 450 profetas a cuchillo y los degolló. Eso hizo, hermanos, enardecer la ira de aquella mujer Jezabel. E inmediatamente después que Jezabel se enteró de todo lo que el profeta había hecho y cómo lo había hecho, envió un mensajero para decirle al profeta que así como él había matado a sus 450 profetas, también a él le iba a tocar lo mismo. Iba a ser muerto. Entonces llegamos al momento de la lectura, que dice aquí el versículo 3, que viendo el profeta Elías el peligro, tomó camino para salvar su vida y se fue, hermanos. Se fue, dice la palabra de nuestro Dios, por el desierto, un día de camino. Imagínense, hermanos, un día de camino, no sé cuántos kilómetros en realidad pudo haber caminado este siervo de nuestro Dios. Pero sabemos bien que caminar en un desierto no es, hermanos, cosa beneficiosa. Hay muchas dificultades, hay muchos problemas que se presentan. Y más que caminar por ese camino desierto, dice la palabra de nuestro Dios, que este varón de nuestro Dios no solamente se fue del camino de un día por un desierto, sino dice, hermanos, que en la caminata
No cabe duda, bajo el calor, bajo el cansancio, bajo todas las dificultades que estaba enfrentando, quizás con hambre, llegó un momento en que llegó y se sentó bajo la sombra de un árbol. Y comenzó a meditar las cosas, y lo primero que llegó a su pensamiento era que quería morirse, quería quitarse la vida, porque él sentía que no podía con toda esa situación. Había perdido la fortaleza, había perdido quizás por momentos la confianza, y había entrado en un momento de dudas y también de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasó? Por el cansancio, por el hambre, al quedarse bajo esa sombra, dice que llegó el sueño, quedóse dormido. Y posteriormente un ángel de nuestro Dios le fue a despertar, le tocó y le dijo: levántate, come. Dice la escritura en el versículo número 6 de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes, que el profeta Elías despertó, y cuando él despertó miró en su cabecera, estaba allí una torta cocida sobre las brasas y un vaso de agua. Inmediatamente dice que comió y bebió. ¿Y qué aconteció? Se volvió a dormir. No cabe duda, ¿verdad?, que después de una jornada de cansancio, de fatiga, de calor, con el hambre y después de comer, el cuerpo da esas mismas señas: volverse a dormir. Entonces, hermanos, el ángel vuelve una segunda ocasión y lo vuelve a despertar. Le toca y le dice: levántate, come, porque gran camino te resta. Miren, hermanos, la bendición de Dios, la preocupación de Dios Todopoderoso, su grande amor manifestado para este hombre, porque solo se estaba levantando, comer, beber y dormir. Se vuelve a levantar, vuelve a comer, vuelve a beber, pero le dan un mensaje importante, que este es el mensaje, hermanos, que formula el título de nuestro tema. El ángel le está anunciando: levántate, come, porque gran camino te resta. Entonces dice que el profeta se levantó, comió, bebió y caminó, continuó su camino. ¿Cuántos días le dio fortaleza aquella comida, hermanos? 40 días y 40 noches. Qué bendición de Dios, hasta que llegó al monte de Oreb. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos de nosotros no atravesamos situaciones similares como la de este profeta Elías? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en el trajinar de nuestra vida pasamos por situaciones que son contrarias a nuestra fe? Enfermedades, problemas. ¿Cuántas dificultades, hermanos, no tenemos que sobrellevar en nuestra vida? Y que muchos de esos problemas, de esas enfermedades, que a lo mejor usted en este momento lo esté atravesando, lo esté pasando. ¿Cuántos tal vez están en una cama, en un hospital? ¿Cuántos están para ser operados? ¿Cuántos les han diagnosticado alguna enfermedad penosa e incurable? Y otros que están batallando, hermanos, entre la vida y la muerte. Pero otros más que también sufrimos los dolores por situaciones contrarias, por problemas que muchas veces no los esperamos, pero que en nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que vivirlas y que pasarlas. Pero dense cuenta que en esta historia Elías pensaba y pensó en un momento cuando dijo: solo yo he quedado
y buscan para matar. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, es necesario enfrentar los problemas solos en apariencia? Muchas veces pensamos que solos estamos, pero Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestra fortaleza. Seguramente en algunas ocasiones, hermanos, hemos pensado que estamos solos, pero Dios es, hermanos, quien nos da esa fortaleza, y de eso debemos estar seguros, que lo más importante es sentir la seguridad que Dios siempre estará con nosotros y que fortalecidos con esas palabras que le dijeron a Josué: no temas ni te intimides, yo soy contigo, seré tu fortaleza donde quiera que tú vayas. Cuando parece ser, hermanos, que a lo mejor en nuestro caminar pensamos que los problemas van a ser más grandes que lo que nosotros, hermanos, pensamos de nosotros mismos. Pero Dios nos está ayudando. Y Dios nos está diciendo, como le dijo a este profeta: levántate, come, porque gran camino te resta. Esa torta cocida en brasas y ese vaso de agua no es literalmente, hermanos. Hoy es la palabra de nuestro Dios, su sana doctrina, sus mandamientos. Esos versículos que muchas veces, hermanos, asientan perfectamente bien cuando en nuestras vidas hay problemas difíciles, y que los leemos y que nos dan fuerza de creer que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Entonces, pese a las circunstancias que usted esté atravesando, que usted esté pasando, lo importante es confiar en nuestro Dios, pedirle a que Él nos ayude, recurrir siempre a nuestro Dios. No tenemos por qué recurrir, hermanos, a un centro espiritista, con un chamán, con un adivino, porque no es de los hombres, hermanos, el que nosotros confiemos en los hombres, pues la Escritura dice que es maldito el varón que confía en el hombre, pero es bendito el varón que se fía de Jehová y que pone en él toda su confianza. Entonces confiemos en Dios, que Él será nuestro ayudador, que Él será nuestra fortaleza, que Él será siempre el que va a estar, hermanos, y que en medio de las situaciones, por más difíciles que sean, nos va a mostrar una salida, nos va a mostrar un camino. Y en medio de esos problemas vamos a sentir esa fortaleza. Pero algo importante es, hermanos, confiar en nuestro Dios, buscarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque Él es el único que nos puede ayudar. Así como lo alentó a este siervo, a este profeta Elías, cuando él dice se fue, se sentó bajo de un árbol y ahí pensaba morirse porque pensaba que solo él había quedado. Y la divina respuesta vino y le dijo: no, tú no estás solo. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que tú no tienes por qué estar aquí. Levántate, come, porque gran camino te resta. Dios nos está diciendo ahora a cada uno de nosotros: si usted piensa que sus problemas, que las dificultades que está atravesando, que está viviendo, van a ser más fuertes que usted, hoy tenemos aquí, hermanos, la respuesta divina, y que nos está diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Tenemos que seguir hacia adelante, pero confiando en nuestro Dios, echando mano de esa fe viva, de esa fe firme, de esa confianza sólida, y que Dios siempre nos ayudará para que podamos salir hacia adelante, para que podamos aguantar. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo número 8, versículo número 26.
al versículo número 31. Romanos 8, 26 al 31 dice así: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí hace una pregunta el apóstol muy interesante, pero también nos está confirmando que no estamos solos. Todos recordamos la promesa que Jesús hizo: no os dejaré huérfanos. Yo me voy, pero voy a enviar un consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le conoce ni le recibe, pero nosotros le conocemos y lo recibimos. Ese Espíritu, hermanos, de nuestro Dios, ese poder que proviene del Padre, es lo que ahora, hermanos, está en cada ser. Y eso es lo que nos hace tener una motivación. Ese poder debe influenciar en cada uno de nosotros a creer firmemente en nuestro Dios. Que el Dios que adoramos, que el Dios en quien creemos, hermanos, no es un Dios como los dioses que tienen los pueblos. Es el Dios creador del universo. Es el Dios hacedor de milagros. Es el Dios de toda fortaleza. Es el Dios de toda justicia. Es el Dios de quien emana todo si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Entonces dice la Escritura que el Espíritu de nuestro Dios es el que ahora pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero por ello, hermanos, es importante que todos nosotros amemos a nuestro Dios. Porque los que aman a Dios, dice el verso 28, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todos aquellos que con propósito hemos sido llamados. Por ello es importante entonces, hermanos, ser dependientes de nuestro Dios. Si en algún momento usted no ha buscado a nuestro Dios, pues es el momento de buscarle con todo nuestro corazón, de creer que Él es el único que nos puede ayudar en medio de las adversidades, en medio de los problemas, porque Él nos ha llamado, nos ha predestinado, dice la palabra de nuestro Dios, para que seamos a la imagen de su Hijo. Dios nunca nos va a abandonar. A esos que llamó los ha glorificado, y a los que ha glorificado dice que los ha justificado. Aquí la parte central es tener a nuestro Dios en nuestro corazón, porque dice el apóstol, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a todos nuestros problemas? ¿Qué podemos decirle a todas las dificultades que estemos atravesando? No debemos de intimidarnos, no debemos de tener miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted tiene a Dios, tiene el centro de la vida, y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero si vivimos sin Dios, es vivir una vida vacía, es vivir una vida, hermanos, sin ningún propósito. Y aquí la importancia entonces de tener a nuestro Dios. No importa la situación, el problema que enfrentemos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá problema, no habrá enfermedades más grandes,
hermanos, que Dios no pueda tener el control y que Dios no pueda tener el dominio. Si bien es cierto que Dios no nos ha hecho, hermanos, para vivir inmortales, que no vamos a vivir sin sufrir, porque son los estragos de la vida. Pero lo importante es, hermanos, que en medio de nuestros sufrimientos, que en medio de nuestras adversidades, Dios está con nosotros. Y que Él siempre nos va a ayudar y va a poner un medio para que podamos, hermanos, tener una vida eficaz, para que tengamos oportunidades. Pero esas oportunidades que Dios nos da, lo debemos de saber aprovechar. Porque si Dios le regala una oportunidad y hace un milagro en su vida, usted debe saber aprovecharlo, siendo agradecidos con nuestro Dios y no siendo ingratos. Porque eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida, que solo queremos recibir el bien, pero luego nos olvidamos de Dios cuando ya estamos buenos. Aquí lo importante es tener a nuestro Dios en nuestro corazón como el centro de nuestra vida, como el todo, como lo que realmente, hermanos, debemos de amarlo y sentirlo y quererlo y apreciarlo como a nadie en este mundo. Entonces Dios nos va a ayudar cuando vea las intenciones de cada corazón, cuando vea las intenciones de cada vida. Y en nuestra vida debemos de tener propósitos. Si Dios nos bendice, hermanos, con regalarnos vida, con regalarnos salud, con muchos días, con un día que usted despierte y pueda tener facilidad para moverse, para caminar, es una de las bendiciones de nuestro Dios. Y eso, hermanos, debemos nosotros de valorarlo, apreciarlo, porque Dios es grande en su amor y en su misericordia. Entonces, en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Tenemos también un enemigo que está, hermanos, luchando para destruirnos. Pero nuestra fe y confianza debe estar siempre en nuestro Dios. Isaías, capítulo número 40, versículo número 28 al versículo número 31. Nos habla también, hermanos, de una promesa tan grande que solamente podemos recibirla de nuestro Dios. Esas palabras de fortaleza en los momentos de nuestra debilidad. Dice Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesas, hermanos, tan hermosas que Dios nos da. Pero hace una pregunta aquí: ¿no has sabido, no has oído que el Dios que crió los términos de la tierra no se cansa, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento nadie lo puede superar? Ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios omnisciente, es el que dice, hermanos, que así como Él no se cansa ni se fatiga, es el que da las fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Porque muchas veces, hermanos, los achaques de la vida, como somos humanos, pasamos a sentir. Somos seres humanos y no somos alguna máquina, no somos seres autómatas, somos resentimientos que en cualquier momento, hermanos, podemos atravesar debilidades, dolores, y a través del dolor viene el sufrimiento y también las lágrimas por la pérdida de un ser querido, de un ser amado, como ya dije, por una enfermedad que tal vez usted está pasando, por un problema, hermanos, que
siente que tal vez no lo va a poder lograr. Pero Dios nos dice que no debemos nosotros perder esa confianza. Tener a nuestro Dios, porque Él es el que nos ayudará y nos da esfuerzo alcanzado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los mozos se flaquean y se caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Creamos a esta palabra, hermano. Dios es el que multiplica nuestras fuerzas. Él es el que cuando a veces ya no sentimos que no podemos, en esos momentos, el mejor refugio, hermanos, no es irnos a una cantina. El mejor refugio no es que usted piense en quitarse la vida. El mejor refugio, la mejor solución, no es en que usted se refugie en las drogas, en el licor. El mejor refugio que podemos tener es nuestro Dios. Porque Él es el único que tiene el control de todas las cosas. Pero le creamos a su palabra. Entonces dice, hermanos, que los jóvenes hacen una comparativa aquí, se fatigan y se cansan. Sí, porque son seres humanos, son terrestres, flaquean y caen. Llega un momento de cansancio, literal. Pero los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, dice aquí el profeta. Levantarán el vuelo como las águilas. Caminarán y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué importante entonces es creer que en medio de nuestras angustias, que en medio de nuestras tribulaciones, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, no estamos solos. Que Dios siempre va a estar con cada uno. A lo mejor usted piensa y dice, siento que esta enfermedad es grande y que a lo mejor pienso que ya no me voy a curar, que ya no voy a tener solución. Confiemos en Dios. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar, hermanos, la salida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho. Tener en Dios una íntima comunión. Pero si nos alejamos de Dios, Jesucristo ya lo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Entonces la mejor manera, hermanos, no es buscar alternativas fuera de nuestro Dios. No es buscar alternativas en nuestro propio pensamiento, ni confiar en nuestras propias determinaciones, sino es confiar en nuestro Dios, que Él nos ayudará. Pero buscarle. Y una vez que hayamos sentido que Dios está con nosotros y que Él nos dará respuestas, no lo dejemos. Hay que congregarse fuertemente, abrazar su santa ley, guardar sus santos mandamientos y servirle con todo nuestro corazón. Dios nos ayudará. No nos va a dejar, hermanos, que solo podamos perecer. Cierto que en la vida que llevamos, como les decía, tampoco voy a decirles que nadie de nosotros va a morir, que nadie de nosotros no le va a tocar algo en su vida. Hay problemas, hay tentaciones, hay dificultades que nos rodean y que el enemigo está ahí para ponernos muchas cosas. Pero sea lo que sea, hermanos, confiemos en Dios. Y logremos tener una fe firme en Dios. Y que cuando llegue el momento en que a lo mejor este cuerpo, hermano, se desgaste, se acabe y vaya a bajar a la sepultura, pero tengamos una esperanza. Eso debe ser nuestra lucha en este mundo. No solamente salvar esta carne, porque Jesucristo ya dijo que cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, la hallará, dice Jesús. Perder nuestra vida
hermanos, se refiere a la vida eterna, a la salvación venidera que el Señor está ofreciendo, no en este cuerpo, sino en un cuerpo incorruptible. Pero si perdemos aquella vida venidera, aquella salvación eterna, por querer salvar esta vida, vamos a perder esta y vamos a perder la venidera. Pero si salvamos, hermanos, ahora realmente nuestra vida, es decir, la vida futura, aunque este cuerpo tarde o temprano lo perdamos, porque este cuerpo es heredad de nuestros primeros padres, de Adán, y en Adán no encontramos ninguna esperanza, en el Adán terrenal, pero Dios levantó un Adán celestial en espíritu, que es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en Él tenemos estribada toda nuestra fe, toda nuestra confianza y toda nuestra salvación. Veamos el consejo que el apóstol Pablo nos da en 2 de Corintios, en el capítulo número 4, versículo número 14 y al versículo número 16. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 4, verso 14 al 16, dice así la palabra de nuestro Dios. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracias, sobreabunde a la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Y eso es lo que debemos hacer, hermano. El objetivo de batallar, de luchar, hermanos, es que un día, cuando tengamos que partir de este mundo, cuando tengamos que ir, hermanos, a descansar, tengamos una fe firme, una esperanza genuina, y que esa esperanza esté basada en que así como Jesús resucitó, también nosotros tengamos suerte entre los santificados, que nos levantemos de ese sepulcro, porque dice la palabra que estando seguros, estando ciertos, con esa fe firme y confianza y esperanza, que el que levantó a Jesús de los muertos, también a nosotros nos levantará por Jesús y nos pondrá, dice, con vosotros, es decir, con su pueblo, con su iglesia redimida, con su iglesia glorificada. Pero dice, hermanos, que todas las cosas que padecemos, que todas las cosas que hoy enfrentamos, es únicamente para que la gracia de nuestro Dios sobreabunde a la gloria de Dios. De manera que si batallamos, si luchamos, hermanos, hay cosas que no vamos a poder evitar. Por ejemplo, el decirles, ahora que ya creemos en Cristo, nadie de los que estamos aquí vamos a morir. Sería un engaño. Porque así como nacemos, crecemos y morimos. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que todos los hombres mueran. De esto nadie va a escapar. Y no porque ya tenemos a Cristo voy a decir nadie va a morir. Todos vamos a morir. Eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, lo que padecemos en este cuerpo pueden ser problemas, y los problemas, las dificultades están, hermanos, en la vida del joven, en la vida de la señorita, en la vida del adulto, en la vida del anciano, y por qué no decirlo también de los niños. Todos enfrentamos situaciones difíciles, situaciones que son muy contrarias muchas veces a nuestra fe, y que es ahí donde nuestra fe tambalea.
Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo también padeció. Y dice el apóstol, 1, 2 y 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón que me aguijonea. Pero lo único que le fue la respuesta de nuestro Dios, bástate mi gracia, porque mi potencia en la debilidad se hace fuerte. Entonces Pablo termina diciendo, y me he dado cuenta que cuando soy débil es cuando más soy fuerte. Porque a lo mejor mientras usted no enfrente una situación, usted no ora. Mientras usted no enfrenta un problema, usted no ayuna. Pero cuando vienen problemas a nuestra vida es cuando oramos, es cuando ayunamos y es cuando sentimos fortaleza en nuestro Dios. Los problemas no son, hermanos, para destrucción. Los problemas deben de ser para nuestra motivación y para estar más cerca de nuestro Dios. Pero debemos de entender el propósito de nuestro Dios. Si la gracia de Dios es con nosotros y Él nos ayudará. Lo importante aquí, hermanos, es ya como dijo el apóstol, ¿verdad? No desmayemos. Antes, aunque este cuerpo, aunque este hombre exterior se esté desgastando, día a día se esté envejeciendo, día a día tal vez las enfermedades y los problemas lo estén agobiando, pero nuestro hombre interior se debe de renovar día tras día constantemente en el Señor. Porque si este cuerpo un día muere, tenemos una esperanza de nuestro Dios, que Jesucristo ya lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero si usted por los problemas, por las dificultades, se desanima, se retira de la iglesia, deja de asistir, pierde la fe, perdió este cuerpo exterior y perdió también el hombre interior. Perdió su esperanza en Cristo y una vida sin Cristo, hermano, no tiene valor. Entonces, lo que hoy enfrentamos, lo enfrentaron aquellos hombres del ayer, tal como el caso del profeta Elías. Pero la divina respuesta de Dios le dijo, levántate, come, porque gran camino te resta. Así Dios nos dice a nosotros. Dios con cada uno de nosotros tiene propósitos. Y esos propósitos que Dios tiene, hermanos, dentro de los cuales está, que alcancemos nuestra salvación, que alcancemos nuestra vida eterna. Entonces no importa lo que usted esté batallando, no importa la situación que usted esté atravesando, confíe en Dios, que Él nos ayudará. Día a día, aliméntese de la palabra, ore constante, ayune constante a nuestro Dios, búsquelo con todo su corazón, recíbalo en su corazón, crea la palabra. Entonces Dios nos ayudará y nos bendecirá. Y un día, hermanos, que hayamos aguantado y soportado, Jesucristo ya lo dijo, el que perseverare, el que soportare hasta el fin, este será salvo. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros rescatemos, que seamos valientes y que nos esforcemos día a día, creyendo que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros todos los días de nuestras vidas para hacernos compañía y no dejarnos nunca, sino antes darnos de sus bendiciones, de su amor y de su misericordia, y que Él siempre nos llevará de triunfo en triunfo. Así que recuerden, hermanos, el mensaje que le dieron a Elías es para nosotros: levántate, come, porque gran camino te resta. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta hora. Pasa a vosotros.